casos que habrán visto del sistema anglosajón allá en Estados Unidos, donde como si fueran conejos salidos del sombrero, ¿no? En las películas de cómo es el sistema norteamericano allá, los juicios, hay una persona sentada en el público, ya, tú ven acá como testigo. Y no puede ser así. Eh, Hay una etapa de investigación, hay que tener en claro ello, y es ahí recién, entonces esta persona que ha declarado en etapa de investigación, que puede ser citada posteriormente al juicio. Claro que hay temas por ahí de prueba nueva, pero es un tema aparte que abordaremos en unos momentos más. Pero la regla es así: van a declarar testigos, se van a oralizar documentos, va a declarar, a explicar su pericia, determinado experto, determinado perito. Entonces, la regla, la primera regla general es que obviamente se va a actuar las pruebas que ya han sido recabadas previamente en la etapa de investigación preparatoria. Esa es como idea central. Y si vamos a estudiar el día de hoy, si vamos a conversar acerca de la etapa, de la fase probatoria del juicio oral, ¿qué ocurre en la fase probatoria? ¿Qué problemas hoy se presentan? Sería necesario partir, creo yo, de cuáles son los principios del juicio oral, porque obviamente los principios del juicio oral van a regir al desarrollo de la fase probatoria. Y hay cuatro en general, y no lo digo yo, lo dice el mismo legislador en el artículo que regula el tema del juicio oral. Obviamente hay todo un capítulo completo que aborda en el Código Procesal Penal lo que, todo lo que va a comprender, cuál va a ser el orden, qué normas van a regir en el juicio oral. Y menciona también el legislador que en esta etapa van a haber algunos principios, principalmente, que van a mostrarse mucho más. Y el primero de ellos, por ejemplo, va a tratarse acerca de aquel principio en el cual va a estar en contacto el juez con las partes, el juez con los órganos de prueba. En pandemia se hablaba bastante cuando empezó el tema de las audiencias virtuales, porque no es lo mismo, ¿cierto? Como bien dice el maestro Alejandro de Castro, no es lo mismo tener al testigo ahí contigo, en tu delante. Lo que has declarado ante la fiscalía, dímelo aquí en mi cara, por decirlo de esa manera, a tenerlo en pantalla. Señor Sergio Aranda, ¿me puede escuchar? Entonces, evidentemente hay una excepción a la regla. Eso creo que tenemos que efectivamente tenerlo claro. Esta excepción que tiene, que hoy en día, por temas de pandemia, bueno, ya la virtualidad se ha quedado prácticamente. Pero como bien dice el maestro Alejandro de Castro, la virtualidad tiene que ser la excepción. Eh, por ahí también hacían unos comentarios de que hay abogados que sostienen que sale más rentable, que permite ahorrar costos, pero no tiene que ser así, porque este es un sistema, estamos en un sistema que se ha construido bajo este pilar de la inmediación, en la cual efectivamente tener ahí al testigo delante de uno puede dar mucho, resulta ser mucho más estratégico, mucho más eficaz para un interrogatorio o contrainterrogatorio, porque no se trata de que el testigo inclusive te pueda decir las cosas seguro, sino que se trata que te lo diga directamente, porque puede pasar y ha ocurrido en más de una ocasión, ustedes podrán ver las famosas audiencias que se transmiten hoy en Justicia TV, en las cuales hay testigos que se están acá con la pantalla y tienen tal vez el papelito a su costadito o tienen su declaración ahí abajo. Ha pasado en más de una ocasión y con el mismo sistema de la Corte Superior Nacional. Y esto lo digo porque efectivamente me ha tocado espectar algunas audiencias, me ha tocado ver algunas audiencias en las cuales ha pasado eso y bueno, son cosas que tiene la virtualidad. Tiene sus ventajas, sí, pero obviamente hay muchas desventajas. Muchas desventajas. Y es recomendable
se recomienda, se sugiere que sea mejor esto del contacto directo con el testigo. Un segundo principio más que nosotros vamos a encontrar que se presenta de manera estelar en la fase de juicio oral es el referido al tema de la oralidad. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, y sabemos, los alegatos que expone fiscal, los alegatos que expone defensa, los interrogatorios que plantea el abogado defensor, del mismo modo la fiscalía, el actor civil, todas las partes, toda la argumentación de las partes, la intervención de las partes tiene que ser de manera oral. Y del mismo modo, el juez resuelve de manera oral. Inclusive cuando concluye el juicio, hay una lectura de sentencia, integral de la sentencia, y previo hay un adelanto de fallo. Entonces, vemos y observamos que efectivamente la oralidad pues, confluye mucho más en este tema del juicio oral. Y obviamente, del mismo modo, en la fase probatoria que tiene el mismo. Porque no se trata de que tú llegas a juicio y vas con la hojita y las preguntas ya anotadas para el testigo. Señor juez, acá están escritas mis preguntas, déselas al testigo. No se trata de eso. Y ni que el testigo también te responda de manera escrita. Todo eso era. Entonces, una idea con la cual creo yo podríamos ir quedando sería esa. El tema de la publicidad. Y hoy en día todos los juicios, eh, al menos la gran mayoría, son transmitidos, ya sea a través de Justicia TV o ya sea a través de las mismas plataformas internas que tienen las sedes judiciales, las sedes del Poder Judicial, a través de su fanpage, transmiten los casos que tienen más repercusión. Antes tú ibas a una sede del Poder Judicial, encontraba que se estaban haciendo audiencias y podías entrar, no había ningún problema. Por ahí una que otra sede como que ponían obstáculos, ¿no? Pero no, pues, se supone que todas las actuaciones del juicio oral y la fase probatoria, que es una de ellas, tienen que ser de carácter público. Y la publicidad puede ser entendida de dos maneras. Una que es respecto al acceso al público, el conocimiento de la población, de cómo se viene administrando justicia, y otro aspecto de la publicidad que es respecto a las actuaciones que viene haciendo fiscalía o que haga haga el juez, no tienen que ser también conocidas por ambas partes, por tanto por fiscalía como por defensa. No se trata de que el juez resuelva escondida, ¿no? Todo es de manera pública. Y otro principio estelar que vamos a encontrar bastante en la fase probatoria, que va a ser el tema de la contradicción. Si tú, por ejemplo, fiscalía, llevas tu perito, se le da la oportunidad al abogado defensor para que contrainterrogue. Se le da la oportunidad a fiscalía y al abogado defensor para que se opongan a ciertas preguntas, ¿cierto? Que esté planteando mal a otra parte. Fiscalía lleva a un testigo que apreció cómo cuatro sicarios se subieron en un auto negro. Entonces, lo correspondiente en juicio oral es que Fiscalía pregunte, por ejemplo, sobre qué características tenía el vehículo. Y no esté preguntando, eh, eh, por ejemplo, planteando preguntas, o metiendo ya las respuestas en las preguntas como el vehículo negro, a qué hora, qué placa tenía el vehículo negro, metiendo ya respuestas. No puedes sugerir respuestas tú en un interrogatorio entre tantas otras preguntas que se prohíben. Por ejemplo, un testigo directo también está prohibido dar preguntas de opinión. Solamente se podría en casos de peritos. Una conclusión también solo a peritos. No se le permite eso a un testigo que haya solamente visto los hechos. ¿Usted qué piensa? ¿Iba el vehículo no excesiva velocidad? ¿Qué piensa usted? ¿O a cuánta velocidad cree que estaba yendo el vehículo que atropelló a la mujer? Ese tipo de preguntas, por ejemplo, están prohibidas. Y es en la fase probatoria de juicio oral donde podemos tranquilamente usar esta herramienta de la objeción para oponernos. No hay ningún problema, no hay ningún impedimento en ello. Respecto a la fase probatoria, ahora sí, como hemos mencionado, el juicio oral tiene tres fases. Hay que partir por ahí. La fase de apertura,
donde ya acreditadas las partes, ¿cierto? Comienza su alegato, el fiscal, si estuviera el actor civil presente también, tiene que exponer el alegato, su alegato, la posición que va a tener en juicio, y después de eso ya viene el alegato de apertura, si lo desea hacer, porque el código te da la opción de que sea opcional, el abogado defensor. Ahora, después de esto, ya el juez hace la pregunta al acusado, señor, tal. Después de haber escuchado todos los hechos que lo están acusando, ¿usted se declara culpable o inocente? Inocente. Y continúa el juicio. Y ya habiendo realizado esto, comienza recién la fase probatoria del juicio oral, que el código dice que se va a iniciar con el examen del acusado. Y hay que tener presente esto porque usualmente los acusados no suelen declarar inicialmente en el juicio. Otros casos en los cuales ni se llega a realizar la declaración, pero la posición y lo que sostiene el código en realidad es de que comience la fase probatoria con la declaración del acusado. Obviamente es opcional, ¿no? El acusado bien puede guardar silencio y decidir si declara o no en el juicio. Puede hacerlo al final, puede hacerlo en el intermedio, tal vez, de la fase probatoria. No hay ningún problema en ello. Pero lo único que se establece es que comience con su declaración. Luego de esto, ya mayormente, por lo general, los juicios orales suelen iniciar con la actuación de medios de prueba admitidos, obviamente, a fiscalía. Porque no vaya a ser de que había un testigo que no fue admitido y fiscalía lo lleve a juicio. Claro que obviamente a través del examen de prueba, pero sería a través de esa figura. Pero la regla es obviamente que la actuación de los medios de prueba que se va a dar en la fase probatoria sean los admitidos en la fase previa. Ahora bien, eh, Fiscalía lleva sus testigos, Fiscalía lleva sus peritos, y después de eso, llegan los testigos que van a presentar la defensa. Y yo siempre soy de la posición justamente de que el abogado defensor pueda ofrecer pruebas. Mayormente en los casos que uno ve, el, el abogado se dedica y empieza a plantear solo lo que es una tesis pasiva, una defensa mmm, negativa, le llama. Palabras del maestro, el mismo profesor Neira Flores, citando al maestro Moreno Holman, si no me equivoco el nombre, en la cual es que la defensa negativa, que el abogado va a llegar únicamente a juicio a aferrarse a lo único que tiene, que es la presunción de inocencia. Entonces, lo que es recomendable, que se va a dedicar únicamente a contrainterrogar y demostrar que no existe suficiencia probatoria. Entonces, lo que es recomendable, lo que se suele sugerir, es de que el abogado pueda a la par también llevar la propia posición, que fue lo que ocurrió. Acusan al amigo Marcelo Estupiñán de haber matado a una persona. Entonces, como defensa positiva, en palabras del maestro Moreno Holma, como ejercicio de defensa positiva, yo no solamente voy a decir de que no existen pruebas de que Marcelo no haya matado a tal persona, sino que además voy a llevar pruebas a juicio oral, voy a llevar pruebas en el proceso para demostrar que Marcelo estuvo en otro lugar. Entonces, como bien estamos comentando, no es necesario, no es obligatorio que el abogado realmente presente pruebas, pero sí sería recomendable si tienes casos complicados. Por ejemplo, inclusive ahora se está desarrollando el caso ya en juicio oral de donde están siendo procesados Ollanta Humala y Nadine Heredia y otros por un tema de lavado de activos. Los acusan a ellos. Y, el, y hay testigos que ha presentado Fiscalía que a la par son también testigos de defensa.
Son testigos, miren, testigos tanto de fiscalía como de defensa. ¿Se puede? La pregunta y la respuesta es sí, no hay ningún problema en ello, porque obviamente fiscalía los puede haber citado para que declaren en un extremo y de repente la defensa lo necesita para que declaren en otro extremo, sin necesidad de hacer un contrainterrogatorio. Entonces, si es una situación que se permite, pues, no hay ningún impedimento en ello, como les digo, puede darse el caso entonces en que el mismo testigo admitido para la fiscalía sea el mismo para la defensa, sea el mismo. Que declare Marcelo Estupiñán tanto para fiscalía como para defensa, en un caso, en un juicio, se puede. No hay ningún impedimento en ello. ¿No? Y bueno, tenemos además nosotros la oralización de las documentales. Y en este caso, por ejemplo, lo que siempre, menos en gran cantidad de casos suelen hacer los jueces, es que se lea solamente la parte elemental del documento, la parte que importa. Ustedes habrán visto casos, sobre todo en temas de corrupción de funcionarios, lavado de activos, que hay un montón de documentos y no se va a leer obviamente todo, se tiene que leer la parte estelar. Para ello, obviamente, la defensa tiene que conocer también de qué trata el documento para poder hacer las observaciones precisas, sin necesidad de leer todo el documento en juicio. Algo que se pide bastante, por ejemplo, es el tema de la celeridad. Y los jueces son muy estrictos y rigurosos en ello, y está bien. Obviamente se entiende por un tema de que se están usando recursos del Estado. Por ejemplo, vi de último una intervención, un video en el cual salía el maestro Celis Mendoza explicando cuánto suele gastar el Estado, sus recursos, para la realización de un juicio. Y poco no es. Entonces hay que contribuir siempre en que los interrogatorios hagan las preguntas pertinentes. Hay una pregunta impertinente que no tiene nada que ver con el caso, se puede objetar, es en la fase probatoria. Puedes oponerte a cualquier actuación de la otra parte. Una pregunta mal hecha, que esté introduciendo alguna respuesta, sugiriendo respuesta, pidiendo opiniones o conclusiones a una persona que solamente ha visto los hechos. Efectivamente son situaciones que como abogado defensor o como fiscalía puedes oponer. Entonces, amigos, ya continuando también, un penúltimo punto por ahí que quisiera abordar, y creo que será necesario, y partir es respecto a la declaración del acusado. Yo veía hace unas semanas no, el año pasado, se criticaba mucho la defensa que hacía un abogado por el hecho de sugerir a su cliente que guarde silencio. Porque, bueno, la sociedad al menos nos suele juzgar así. El hecho de que alguien guarde silencio, no, el que calla otorga, si estás en silencio, si estás callando es porque algo estás escondiendo, algo te estás guardando, quien no la debe la teme, y comienzan a decir un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que una persona allá está siendo en un primer momento denunciada, investigada, la citan a declarar. Y cuando es citada a declarar, bueno, no decide guardar silencio, declara sobre los hechos, acaba la etapa de investigación, fiscal decide acusar, pasa la etapa intermedia, llega al juicio oral, ya con otro abogado, y el abogado le sugiere que mejor guarde silencio en juicio. Y no hay ningún problema en ello, el código lo permite. Pero lo que pasa es de que el fiscal puede solicitar que se lea la declaración anterior que haya dado el acusado en la etapa de investigación. Entonces, si tú has guardado silencio en la etapa de investigación y estás en juicio oral, obviamente no van a tener que leer ni una declaración previa que poder leer. Por eso se suele sugerir en muchos casos que es mejor que guarde silencio. No hay ningún problema. ¿Para qué darle más armas a fiscalía? Son ellos los que tienen que
indagar si efectivamente eres culpable, tienen que demostrarlo con lo que cuenten. Y ahora, eso como una realidad de que no se puede hacer preguntas tampoco sugestivas al acusado, tiene que ser una declaración abierta, dice el código, no se le pueden hacer preguntas conclusivas al acusado, y no se pueden hacer preguntas repetitivas tampoco, preguntar a cada rato sobre algo que ya contestó, no se puede. No se pueden hacer preguntas capciosas, preguntas tendenciosas. Son aspectos que obviamente si se presentan corresponden a la defensa poder objetarlo. Ahora, respecto al examen de testigos y peritos, a diferencia del acusado, a diferencia del imputado, los testigos y peritos sí guardan juramento. Habrán visto ustedes, les suelen preguntar si son católicos o no, son de alguna religión y les hacen jurar con la Biblia ahí presente. Eso era de manera presencial, virtualmente también se les hace tomar juramento, ¿no? Y a diferencia, a diferencia del acusado, si un testigo o un perito brinda una información falsa en el juicio oral, sí pueden ser procesados por el delito de falsa declaración, y por lo tengo ahorita en la mano, dar falso testimonio en juicio oral. No, no puedes mentir al juez. Entonces, en ese aspecto es importante resaltarlo, porque como les digo, un testigo que haya dicho en investigación que vio un auto rojo y después diga en el juicio oral que no vio ningún carro, entonces está mintiendo, obviamente, o se les puede refrescar la memoria. No, hay métodos para eso, no hay ningún problema, el código no lo prohíbe. Pero lo que sí prohíbe, como estamos comentando, es de que el testigo, es de que el perito mienta. No, eso está penado, está penado. Y otro aspecto que es importante tener en cuenta también, obviamente hay reglas respecto al orden probatorio que se va a hacer en juicio. Eh, Sergio, ¿qué pasa si Fiscalía tiene hoy día que hacer declarar a dos personas? Y yo acabo de ver ahorita estas dos personas hablando afuera de la sala antes de entrar. ¿Eso está prohibido, sí o no? Sí, la respuesta es que sí. El mismo código lo prohíbe. Porque antes de declarar, dice, los testigos no pueden comunicarse entre sí, no deben ni verse y eh, no pueden guardar comunicación entre ellos. Ocurrió algún caso, ocurrió algún caso en el cual había dos testigos, se conocían, eran amigos, estaban conversando en la parte, se había realizado la audiencia en un auditorio con la gran cantidad de imputados y estaba pasando que finalmente al testigo, estos dos testigos que iban a declarar en el juicio, estaban conversando en la parte de atrás de la sala de audiencia y el abogado, cuando el fiscalía está a punto de interrogar a uno de esos testigos, el abogado objeta, les había tomado foto por ahí de manera disimulada y se lo dice el juez, se lo presenta al juez en el momento. Y finalmente, bueno, si el juez se buscando el artículo para poder resolver, si efectivamente terminó encontrando que los testigos, este famoso artículo 378, numeral 2, los testigos, antes de declarar, no pueden comunicarse entre sí y deben verse. Pueden darse casos, tal vez, que los testigos sean esposos. Entonces, ahí como que va a ser un poco más complicado de repente dar amparo a este artículo, pero lo que corresponde, dice el 378, numeral 2, es que los interrogatorios a los testigos, estos no se puedan comunicar entre sí, no puedan verse. A lo que corresponde, se busca evidentemente que la información que entre a juicio, ¿cierto? No sea
sea la más clara, la más veraz posible, más preciso. Entonces, bueno, algo más que estábamos justo comentando era ello. Otra regla importante a tener en cuenta, ya bueno, ahora pasando al tema de los peritos, cuando un perito va a juicio, veo las simulaciones que se hacen hoy, entiendo yo, por fines didácticos, y se le comienza a hacer directo preguntas al perito, cuando lo que pasa en la vida real y establece el código es que el perito de audiencia guarda juramento y comienza a leer las conclusiones a las cuales llegó a su pericia. Eso lo lee tal cual. No, a diferencia de los testigos, es que al perito sí se le pueden plantear preguntas de opinión. En su experticia, doctor Marcelo, ¿usted cree que la herida que tenía la persona de Sergio podía haber sido producida por un objeto? Obviamente es una pregunta de opinión, ¿cierto? Y que el código, en el caso, solo en el caso de los testigos, de los peritos, se permite. Solo en el caso de los peritos, preguntas de opinión o preguntas de conclusión. Solo en esos casos. En cuanto, amigos, la actuación, la realización de la organización de las documentales, como hemos mencionado, como hemos comentado, es únicamente la parte estelar, la parte principal, la parte pertinente de ese documento, no todo. Ahora en pandemia es más fácil poder compartir pantalla y querer mostrar lo que realmente es importante del documento, ¿no? Y se recomienda siempre ahora tener todo de manera digitalizada. He visto suspenderse audiencias porque tales pericias no se encontraban digitalizadas, porque tales pericias solo estaban en físico, entonces una obligación, para bien o para mal, ahora con la virtualidad, es de que todos de manera digital. Entonces, amigos, eso en cuanto, todo ello en cuanto al tema de la fase probatoria del juicio oral. Hay muchos más tópicos, hay ciertas problemáticas más que podríamos conversar también, seguramente será menester para otro espacio académico, pero en resumen, como hemos mencionado, eh, va a dividir en tres puntos la fase probatoria del juicio, porque va a haber un punto que va a ser el examen del acusado, va a haber otro, y creo yo que es el más extenso casi siempre, que es la actuación de medios de prueba admitidos en cuanto a los testigos, peritos, y finalmente el tema de la oralización de documentos. Entonces serían esos tres aspectos: el examen del acusado, la declaración de los testigos y peritos, y la oralización de las documentales. En la virtualidad, esto he encontrado muchos problemas, sí. Si quisiéramos y deberíamos ver la presencialidad con los juicios orales, también sugeriría que sí. El maestro Alejandro de Castro, justo en una conferencia virtual que brindó, pues, señalaba esto, ¿no? O sea, los abogados entienden, dicen que sale más económico el tema de la virtualidad y es cierto, pero no tiene esa que ser la regla. El mismo código lo dice, que era una excepción. Si lo revisan los libros antes de pandemia, publicados, igualito. La virtualidad debe ser la excepción, la videoconferencia debería ser la excepción, no la regla. Entonces esperemos, creo yo, al menos, claro que van a haber momentos en los que sí va a ser necesario la virtualidad, o de repente un testigo que vive en un lugar alejado, va a ser necesaria la virtualidad. De hecho, no debería ser la regla, no debería ser la regla, sino la excepción. Pero bien, entonces, eso, amigos, todo en cuanto a la fase probatoria del juicio oral. Tenía las ganas de compartir este tema con ustedes y nuevamente muy agradecido con la invitación y atento tal vez a una próxima oportunidad poder compartir algún tema, algún tópico más.
Muchas gracias. Claro que sí. Y de juro agradece al ponente Sergio Aranda Espinosa por su excelente ponencia, enriqueciendo siempre nuestros conocimientos jurídicos respecto al tema la fase probatoria en el juicio oral. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia tiene un costo de 20 soles, es opcional y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches.